En mi intervención, que va a ser breve, pretendo desarrollar una idea fundamental que puede presentarse del modo siguiente. La adopción por los poderes públicos de medidas de carácter excepcional ante la emergencia de una situación de anormalidad, ya sea previa a la adopción de un estado excepcional o directamente en el marco de los poderes que las leyes administrativas normalmente atribuyen a los poderes públicos, por ejemplo, la legislación sanitaria, la adopción de medidas de emergencia, repito, en un contexto o en otro, supone la alteración del equilibrio que se ha alcanzado hasta ese momento y que rige en situaciones de normalidad entre los principios constitucionales relevantes. Es decir, adoptar medidas de emergencia supone modificar el equilibrio entre los principios constitucionales que gobiernan la situación de que se trate. Y esa alteración en el punto de equilibrio entre principios constitucionales se refleja en tres planos distintos. En ocasiones tiene como consecuencia la modificación de las reglas de distribución de competencias. En otros casos, en segundo lugar, determina la alteración de las reglas que disciplinan los procedimientos de toma de decisiones. Y en tercer y último lugar, en otros casos, supone también la modificación de reglas de carácter sustantivo, reglas que no dicen quién decide ni cómo tiene que decidir, sino que se proyectan más bien sobre el contenido posible de las medidas a adoptar por los poderes públicos. A continuación voy a referirme de modo sucesivo a la alteración de esos tres grupos de reglas como consecuencia de la adopción de medidas de emergencia. Comenzando por las relacionadas con la distribución de competencia, las medidas de emergencia efectivamente suponen la alteración del equilibrio vigente en situaciones de normalidad entre los principios constitucionales que dirigen la distribución del ejercicio del poder político. Y ello tanto desde el punto de vista horizontal, me refiero ahora a las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno. En situaciones de emergencia normalmente las competencias se transfieren del Parlamento en favor del Gobierno, como en segundo término en lo que se refiere a las relaciones de carácter vertical entre los distintos niveles territoriales de ejercicio del poder político. Y es a esto a lo que yo me voy a referir con algo más de detalle a continuación. Las situaciones de emergencia suelen dar lugar a una reasignación de las competencias previamente repartidas entre los distintos niveles territoriales propios de sistemas políticos compuestos o descentralizados. Voy a poner algunos ejemplos. El ejemplo del derecho español es probablemente el que permite ilustrar una alteración más intensa de las reglas de distribución competencial, porque la declaración en España del estado de alarma como consecuencia de la crisis de la COVID-19 ha supuesto una centralización muy intensa de las competencias necesarias para luchar contra la epidemia. Las competencias en materia de sanidad y salud pública con carácter ordinario corresponden en España a las comunidades autónomas, es decir, a las regiones, al nivel de gobierno intermedio. Sin embargo, la principal consecuencia de la declaración del estado de alarma ha sido la reasignación de esas competencias para su posterior ejercicio por parte del gobierno central. Se ha producido, por lo tanto, una muy significativa centralización del ejercicio del poder administrativo como consecuencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, no siempre ocurre esto y desde luego no siempre ocurre en la misma medida o con la misma intensidad. Por ejemplo, en Alemania, a pesar de que las decisiones más relevantes son decisiones adoptadas por la federación en ejercicio de sus poderes de coordinación, son decisiones adoptadas por el gobierno de Berlín, para entendernos, su implementación, su ejecución concreta sigue estando en manos de los estados federados, es decir, de los niveles intermedios de gobierno. Luego, el nivel superior tiene competencias importantes, pero los niveles intermedios continúan ejerciendo el grueso del poder administrativo. Menor ha sido la centralización del poder en el caso de los Estados Unidos de América, donde a pesar de que la Constitución Federal otorga ciertos poderes en situaciones de emergencia a la Federación, son
como podemos observar leyendo los medios de comunicación, los estados los que siguen estando habilitados para decidir si se cierran o no se cierran las escuelas, si se congela o se descongela la economía, si se permite a las personas circular libremente por el territorio. Todas esas decisiones continúan estando en manos de quienes son competentes para adoptarlas en situaciones de normalidad. Y en el último extremo, si el primero es, diríamos, España, hemos visto luego Alemania, hemos visto los Estados Unidos, el último extremo en el que se ha producido una menor, diríamos, recentralización del poder es el de la Unión Europea. La Unión Europea, en el marco de esta crisis sanitaria, solamente puede ejercer competencias muy poco intensas, porque las competencias de la Unión Europea en materia de salud pública se limitan a complementar la actuación de los estados, que siguen siendo las instancias competentes para adoptar las decisiones relacionadas con la lucha contra la pandemia. Sin que además, en el caso de la Unión Europea, ésta cuente con títulos que le permitan asumir competencias que en situaciones ordinarias pertenecen a los estados. Es decir, en el derecho de la Unión Europea no hay una cláusula que permita articular este proceso de centralización del poder, de traslación del poder en sentido ascendente. Bueno, hasta aquí mis reflexiones acerca de cómo las medidas de emergencia pueden producir en grados diversos, como hemos visto, una reasignación de las competencias. El segundo bloque de reglas que se suele ver afectado como consecuencia de la aparición de una situación de emergencia es el de las reglas de procedimiento. Y aquí la excepcionalidad también suele dar lugar a una modificación del equilibrio vigente con carácter general entre los principios constitucionales que disciplinan los procedimientos de toma de decisiones, que son principios muy numerosos y muy heterogéneos, pero que podemos reconducir a dos grupos. Por un lado tenemos los principios como el de eficacia o el de eficiencia, que reclaman que las decisiones se puedan adoptar de manera muy flexible, rápida y eficiente, podríamos decir. Y por otro lado tenemos otro grupo de principios que lo que reclaman es precisamente lo contrario, que los procedimientos incluyan trámites dirigidos a satisfacer, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos, el derecho a la audiencia, el derecho a ser oído, el derecho a la notificación de las propuestas de resolución, y también otros derechos o principios vinculados a lo que conocemos últimamente como derecho a la buena administración, entre los que destaca el mandato o la obligación de que la administración, antes de tomar una decisión, obtenga todos los elementos fácticos y jurídicos necesarios para resolver sobre el asunto que tiene ante sí planteado de forma equitativa y razonable. Este otro o segundo bloque de principios precisamente lo que reclama es que en el procedimiento reglamentario o en el procedimiento dirigido a la adopción de actos administrativos se incorporen trámites que pueden hacer que el procedimiento de toma de decisiones sea más lento o farragoso. Pues bien, entre estos dos bloques de principios hay un punto de equilibrio que rige en situaciones de normalidad y que, sin embargo, se ve alterado como consecuencia de la aparición de una situación excepcional. Voy a poner dos ejemplos. El primero es, una vez más, un ejemplo procedente del derecho español. La declaración del estado de alarma en España como consecuencia de la epidemia de la COVID-19 ha dado lugar a la suspensión temporal de la eficacia de las normas que con carácter general regulan el procedimiento de elaboración de reglamentos. Con carácter ordinario, para elaborar un reglamento hay que seguir un procedimiento regulado en la legislación administrativa. Pues bien, ahora mismo, y como consecuencia de la declaración del estado de alarma, las normas que sea necesario adoptar para reaccionar frente a la crisis se podrán adoptar sin necesidad de tramitar procedimiento administrativo alguno. Luego vemos cómo se ha producido una modificación del punto de equilibrio que ha dejado de estar en un lugar muy cercano al principio de buena administración y se ha desplazado hacia otro punto más próximo a aquel en el que se optimizan las exigencias derivadas de los principios de eficacia y eficiencia. Se ha alterado, en definitiva, el juicio de ponderación entre esos dos grupos de principios. Y algo parecido ha ocurrido también en el caso de la Unión Europea. En el derecho de la Unión Europea
nos encontramos con una norma muy interesante que es la decisión de emergencias sanitarias graves, una norma del año 2013, no dictada en el marco de las competencias de la Unión sobre salud pública, sino en virtud de otros títulos competenciales, que establece que cuando hay una situación de emergencia grave, se producirá una importante flexibilización en el procedimiento de autorización de nuevos medicamentos. Como pasa a ser muy necesario obtener cuanto antes medicamentos y vacunas que ayuden a resolver la situación o la emergencia sanitaria grave, entonces el procedimiento necesario para obtener la autorización de comercialización se flexibiliza y esencialmente se permite que el solicitante no aporte los documentos, la información necesaria que tiene que aportar de ordinario para acreditar que el medicamento que quiere comercializar arroja una relación favorable en términos de eficacia y de riesgo, y que no crea más riesgos, más incertidumbres, más peligro que el que pretende resolver. Normalmente el procedimiento de autorización de medicamentos exige que eso quede acreditado antes de obtener la autorización. Bueno, pues cuando se ha declarado una situación de emergencia grave, se permite que la autoridad europea, que es la competente para autorizar nuevos medicamentos, otorgue una autorización condicionada, es decir, se otorgue la autorización de comercialización imponiendo a la vez una condición resolutoria, es decir, que si en el plazo que en la autorización se otorgue el titular de la autorización no completa la información clínica, científica y técnica necesaria para acreditar que los riesgos no superan los beneficios, entonces la autorización se extinguirá. Pero como veis, aquí también se produce una modificación del régimen procedimental, una reducción del grado de cumplimiento del principio de precaución, o dicho de otra manera, una reducción del nivel de satisfacción del derecho al cuidado debido en la tramitación de procedimientos administrativos, con la finalidad de obtener un medicamento más rápidamente. Estos son dos ejemplos que ilustran cómo las medidas excepcionales también alteran los equilibrios entre principios constitucionales que rigen con carácter general en el ámbito de los procedimientos de toma de decisiones. El tercer grupo de reglas al que me quiero referir es el de las reglas sustantivas, que como he dicho antes no se refieren ya a quién tiene que tomar las medidas, ni a qué procedimientos se tienen que seguir para adoptarlas, sino que lo que tratan de regular es cuál es el posible contenido de esas medidas. Pues bien, las situaciones excepcionales también dan lugar aquí a una alteración del equilibrio alcanzado con carácter ordinario entre los principios que limitan y dirigen el contenido posible de la actuación de los poderes públicos. Y en lo que a este caso, a esta situación que tenemos en todo el mundo planteada se refiere, esos principios pueden reconducirse por un lado a la libertad de los ciudadanos y de las empresas y por otro lado a la protección de la salud pública, que es el interés público cuya protección se persigue mediante toda la batería de medidas que estamos observando que adoptan las autoridades sanitarias en todo el mundo. Cuarentenas forzosas, tanto de carácter individual como de carácter colectivo, es decir, cordones sanitarios territorialmente delimitados, órdenes de confinamiento, como la que tenemos todavía en España desde hace ya varias semanas y en virtud de la cual, como regla general, no se puede salir del domicilio, órdenes de práctica de pruebas médicas con carácter obligatorio, localizaciones de personas contagiadas, ingresos hospitalarios forzosos, sistemas de precios máximos aplicables a determinados productos, requisas y expropiaciones, prohibiciones de exportar equipos de protección individual y ventiladores. Todas estas nuevas medidas dirigidas a luchar contra la pandemia suponen una, como he dicho antes, modificación del equilibrio entre la libertad de los ciudadanos y de las empresas y el interés público vinculado a la protección de la salud de las personas y en concreto de la salud pública. Esta nueva, este nuevo equilibrio entre estas dos exigencias potencialmente contradictorias supone
una mayor restricción de la libertad. Una mayor restricción de la libertad cuya constitucionalidad, esto es evidente, no se puede valorar en abstracto, porque depende del sistema constitucional concreto en el marco del cual se adopten estas medidas. Su constitucionalidad tendrá que medirse de acuerdo con el derecho colombiano, de acuerdo con el derecho mexicano, de acuerdo con el derecho alemán. ¿De acuerdo? Sin embargo, no me resisto a realizar dos observaciones con carácter general que se vinculan a la perspectiva del derecho público comparado. ¿Qué podemos decir de esto desde la perspectiva del derecho público comparado? Pues, en primer lugar, el análisis de la constitucionalidad de estas medidas suele adoptar un marco en el que se parte de que la regla general es la libertad y la excepción es la restricción o la intervención legislativa o administrativa sobre la libertad, de tal manera que la libertad y su respeto no necesita justificación, mientras que la restricción de la libertad, el carácter forzoso de la cuarentena, el sistema de precios máximos de los equipos de protección individual, esas medidas serían las que habría que justificar. Y este marco de análisis, regla general, excepción, que como digo, se puede apreciar en el derecho comparado, es un marco que funciona bien con carácter general, pero en ocasiones no funciona tan bien. ¿Por qué? Pues porque en algunos sistemas constitucionales la finalidad que persiguen estas medidas de intervención restrictivas para la libertad es una finalidad constitucionalmente relevante. Es decir, se trata de satisfacer las exigencias que se derivan de otra norma constitucional. En los Estados Unidos, la protección de la salud pública no es una norma constitucional. Es un objetivo que el legislador puede perseguir legítimamente. Sin embargo, en otros sistemas constitucionales, los poderes públicos no es que puedan legítimamente proteger la salud pública, es que están constitucionalmente obligados a ello. Y en estos casos, en los que la Constitución, al mismo tiempo que protege la libertad, impone también a los poderes públicos la obligación de proteger la salud pública, el análisis de constitucionalidad se vuelve un análisis necesariamente más complejo, porque el sistema de la regla general y la excepción no funciona correctamente, ya que la abstención, la no intervención, la decisión de quedarse quieto, supone restringir, supone incorporar una injerencia en un principio constitucional relevante, como es el mandato constitucional consistente en proteger la salud pública. ¿De acuerdo? Luego, aquí podríamos establecer una distinción entre sistemas constitucionales en los que proteger la salud pública es algo que el legislador puede hacer si quiere, y otros sistemas constitucionales en los que la Constitución ha decidido ya que el legislador y gobierno están obligados a proteger ese interés público. Una segunda observación general que también emerge si analizamos estas medidas desde el punto de vista del derecho comparado es la de que, como es conocido, durante los últimos años se ha extendido considerablemente la aplicación del principio de proporcionalidad para controlar la corrección constitucional de estas medidas restrictivas de la libertad. En muchos sistemas constitucionales nacionales vemos cómo los tribunales aplican el principio de proporcionalidad. Sin embargo, si levantamos la tapa de eso que llamamos principio de proporcionalidad y miramos qué es exactamente lo que están haciendo los operadores jurídicos en cada caso, nos encontraremos un panorama bastante diverso y plural, al menos desde dos puntos de vista. Por una parte, cuando los tribunales analizan la constitucionalidad de estas medidas a las que me he referido, en ocasiones se limitan a valorar si la medida es un instrumento adecuado para satisfacer la finalidad consistente en proteger la salud pública. En otros casos dan un paso más allá y se preguntan si la medida es necesaria o no porque pueda haber medidas alternativas menos restrictivas para la libertad y que protejan igualmente la salud pública. Y en otros casos, por último, dan un paso más, un tercer paso, y aplican lo que se conoce en el derecho constitucional comparado como principio de proporcionalidad en sentido estricto, y valoran si no hay un desequilibrio manifiesto entre los costes que la medida genera desde el punto de vista de la libertad y los beneficios que aporta desde el punto de vista de la protección de la salud pública. Luego, muchos tribunales constitucionales y supremos aplican el principio de proporcionalidad para analizar la constitucionalidad de estas medidas, pero lo hacen
bueno, entendiendo o interpretando este principio con un alcance distinto. En segundo lugar, hay también bastante diversidad desde la perspectiva de la intensidad con la que estos elementos del canon de proporcionalidad son aplicados por los tribunales. O dicho desde otra perspectiva, en algunos casos el mismo principio se aplica con más deferencia que en otros. En algunos países el control de proporcionalidad es muy deferente, es decir, es muy poco intenso, es muy respetuoso con la medida controlada. En otros sistemas constitucionales la intensidad es mayor. E incluso puede ocurrir que dentro del mismo sistema constitucional el grado de deferencia sea distinto según que nos encontremos en una situación de normalidad o que estemos controlando la constitucionalidad de una medida de emergencia. De hecho, es plausible que los tribunales tiendan a ser más deferentes cuando controlan la misma medida en una situación de emergencia que cuando lo hacen en una situación de normalidad. Es decir, es razonable pensar que son más exigentes con el legislador y el gobierno cuando controlan una medida que estas instituciones han podido adoptar en una situación de normalidad, que cuando la misma restricción sobre la libertad se adopta en un contexto en el que hay que actuar muy rápidamente, en el que la incertidumbre es considerable, en el que es mejor pasarse que quedarse corto, etc. Bueno, no quisiera terminar, aunque lo hago ya, sin trasladarles la siguiente idea general. Yo creo que el comportamiento del derecho público en situaciones excepcionales no solo nos permite entender cómo funciona el derecho constitucional y administrativo ante una situación de emergencia, sino que nos permite comprender mejor cómo es el derecho público en situaciones ordinarias. Es decir, nos muestra la verdadera cara del derecho constitucional y administrativo que en cada caso tenemos. Y esto no es sino una reformulación de la idea que formulara hace ya 100 años Carl Schmitt, el gran y terrible jurista alemán, las dos cosas a la vez, el jurista cuyo nombre está desde entonces asociado a la noción de derecho de excepción, que en su teología política escribió que la regla vive en la excepción. Esto no significa solo que la excepción confirme la regla, es decir, no significa solo que si hay una excepción es porque hay una regla, sino que el verdadero contenido de la regla se aprecia cuando analizamos qué es lo que sucede en los casos excepcionales. O lo que es lo mismo, si queremos comprender verdaderamente cómo funciona nuestro derecho público con carácter general, tenemos que analizar cómo cambia en situaciones excepcionales. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Con esto finalizo mi intervención y, por supuesto, quedo a su entera disposición para el turno de preguntas.